sobre la normativa internacional sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Sabemos bien que la convención que rige en cuanto a todo lo que es la infancia, los niños, niñas, adolescentes, esta convención nació en el año 1989. En esta convención se han suscrito la mayoría de los estados, ¿ya? Se han reunido ya con el compromiso para asumir, digamos, para proteger todos los derechos de esta infancia, ¿no? Para hacer cumplir los derechos de los niñas, adolescentes. Se ha establecido dentro de la convención un marco jurídico internacional. En esta convención que se ha suscrito desde hace bastante tiempo, estamos hablando del año 1989, establece con precisión que ya los niños no son objetos, que ya los niños no pertenecen a sus padres, sino que ya ellos son sujetos de protección, ¿no? Se los reconoce a estos niños como seres humanos, ¿ya? Sujetos de protección, ¿ya? Son seres humanos e individuos con sus propios derechos que están establecidos en la convención. También esta convención reconoce que son niños, niñas, adolescentes hasta los 18 años y que esta etapa es una etapa especial. Como les manifestaba, la convención ha sido ratificada por varios países miembros que han estado suscritos y que han estado dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuál es la importancia de la Convención de los Derechos del Niño? Bueno, con la convención ya suscrita por los diferentes países, ya inspira a que cada estado pueda crear, modificar leyes para favor de esto de la niñez y adolescencia. ¿Ya? Adopta medidas más firmes para proteger a la infancia contra violencia, explotación y una serie de vulneraciones. También en esta convención se ha establecido que estos niños sean escuchados, ¿no? Y que participen, lo que antes no se hacía, ¿no? Además de que estos niños que son vulnerables, estos niños que están sujetos digamos, a que se les vulnere sus derechos, se les ha establecido que pueden acceder a tener una nutrición, a que estén expuestos a ser atendidos en los servicios de salud que necesitan para que estos niños tengan una protección integral. También esta convención establece 54 artículos. Estos 54 artículos los desarrolla ya en cuanto a la protección, ya tienen derecho a la educación, lo establece, a la salud de alto más nivel, ya, a beneficiarse de políticas sociales que garanticen un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico y mental, espiritual, moral y social. También la convención, vemos que esta convención que ha sido suscrita por varios países, también la cual ha sido ratificado en varias oportunidades, establece 4 principios fundamentales. Es la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo y la participación infantil. Ustedes ven anteriormente estos niños que eran objetos y ahora que son sujetos de protección, existía una discriminación interminable, ¿no? Estos niños que eran discriminados no se les respetaba el interés superior del niño. Es que ahora, tanto en el código de la niña, niño, adolescente, como en el código de la familia, establece que se debe prevalecer el interés superior del niño y es ahí donde la convención ha tomado en cuenta. Se tiene que respetar el derecho a la vida, ¿ya? Y lo establecen las sanciones, ¿ya? A la supervivencia y al desarrollo, ¿no? Y además que anteriormente
cuando no estaban, como los adolescentes y niños eran objetos, no tenían esta participación. Ahora, hablaremos quién vigila la Convención de los Derechos del Niño. Fíjense ustedes que la Convención está suscrita por varios países que han sido ratificados. Pero dentro de la Convención, para que se pueda cumplir, existe el Comité de los Derechos del Niño. Pero ¿quiénes intervienen en este Comité de los Derechos del Niño? Vemos que es un órgano que está establecido por la propia Convención, ¿ya? Con el objeto, la finalidad de hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de todo lo que se ha suscrito por estos países, ¿no? Entonces, está formado por 18 expertos independientes de distintas nacionalidades. Es decir, que este comité es el que vigila para el cumplimiento de todo lo que se estableció en la Convención por parte de los estados. También se ha establecido que cada 5 años los distintos gobiernos de todos los países que han ratificado esta convención deben presentar un informe al comité, es decir, al Comité de los Derechos del Niño. En este informe explican cuál es la situación de los derechos de los niños y niñas en cada país que han suscrito esta convención. Tienen que describir las medidas que han adoptado para hacer que se cumplan sus derechos. Es decir, deben dar a conocer al comité para que el Comité de los Derechos del Niño haga el seguimiento correspondiente. Una vez este comité de niños ya elabora también recomendaciones para que cada país mejore su forma de proteger a los niños y niñas. Eso es lo que se llama observaciones finales. Es decir, digamos, por ejemplo, en Santa Cruz, en Bolivia, hay vacíos, hay situaciones que todavía no están establecidas para estos niños y adolescentes. Entonces, ahí es donde se deben hacer observaciones para que sean introducidos. Vamos a hablar en el punto 2 sobre las directrices, sobre modalidades alternativas del cuidado de los niños. También la convención apoya y encamina a lograr de que el niño permanezca bajo la guarda de su propia familia o que se reintegre a ella o en su defecto encontrar otra solución apropiada y permanente, incluida la de adopción. Aquí la convención da la posibilidad de que el niño, velando el interés superior, permanezca bajo su familia de origen, es decir, padre, madre y hermanos, ¿verdad? A excepto de que estos niños no tengan una familia establecida, ya hay otro mecanismo para prevalecer su derecho a vivir en familia, ¿verdad? Entonces, esta convención da la directriz alterna para que estos niños que no tengan el cuidado de sus padres pasen a ser cuidados por otra familia ampliada o otra familia que no tengan autoridad parental. También dentro de estas directrices se buscan soluciones para que estos niños no se les vulnere su interés superior. Ya se adopten medidas, se adopten condiciones para que, con el objetivo de promover el desarrollo integral y armonioso de estos niños, ¿no? Para darle una familia idónea o un acogimiento alternativo. También dentro de estas directrices que establece la convención, ayuda y alienta a todos estos gobiernos suscribientes a que asuman plenamente sus responsabilidades y obligaciones. A este respecto, teniendo presentes las condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en cada estado que se han suscrito en esta convención. También, dentro de las directrices, orienta las políticas, decisiones y actividades de todas las entidades que se ocupan de la protección social y el bienestar del niño, también en el sector público como en el privado, incluida la sociedad civil.
vamos a hablar en cuanto al niño y la familia. Todos sabemos y tenemos conocimiento que la familia de verdad pues es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿no es cierto? Y el medio natural para el crecimiento y el bienestar y la protección de todos los niños, niñas y adolescentes. Pero el Estado debe velar porque estas familias tengan acceso, tengan un apoyo en su función cuidadora. Ustedes saben que por la situación económica, cultural, a veces los padres salen a trabajar, no tienen ese sustento para que estos niños, por ejemplo, estén bajo un cuidado y que no se les vulneren derechos. Entonces aquí es donde hago énfasis que el Estado debería velar, debería buscar políticas públicas para que las familias tengan acceso o apoyo para que puedan no dejar en abandono a sus hijos que por cuestiones de trabajo pueden salir. El código, la convención habla de que sí, evidente, el Estado tiene que ser responsable de proteger los derechos de esta infancia, ¿no es verdad? Y de procurarle un acogimiento alternativo, adecuado, en las entidades públicas locales competentes en casos de abandono o renuncia de guardia. En la práctica podemos ver que hay muchos niños, niñas que se encuentran abandonados. Estos niños están acogidos circunstancialmente en los hogares del Estado. Entonces, ahí es que el Estado debe prevalecer ya de proteger estos derechos de estos niños, ¿verdad? Entonces, todas estas decisiones, iniciativas y soluciones deben estar fundamentadas, todo velando el interés superior y los derechos del niño de que se trate, ¿verdad? En cuanto a la prevención de la separación de la familia, para evitar de separar de un niño de su familia de origen, ¿ya? Se debe elaborar, aplicar sistemáticamente criterios adecuados basados en principios profesionales, sólidos para evaluar la situación de cada niño y de esa familia y de su entorno. Hay que ver la capacidad real y potencial de esa familia si tiene para cuidar del niño. Como les decía anteriormente, familias que por cuestión económica abandonan a su hijo todo el día. Familias, padres, madres que salen 5 o 6 de la mañana para trabajar. Entonces ya ahí estos niños, niñas quedan bajo el cuidado de hermanos más pequeños, de vecinos, de un abuelito o de un hermano. Entonces, tenemos que ver esa figura de prevenir, ¿ya? Para no separar a estos niños de su familia de origen. Deben haber decisiones ya relativas a la remoción de la guarda o a la reintegración del niño en la familia. Deberían basarse esta evaluación y ser adoptadas por profesionales calificados y capacitados en nombre de la autoridad competente. Es decir, vemos niños que están acogidos institucionalmente en un hogar del Estado por cuestión de que este padre no ha podido cumplir con su rol de padre, quizás que por el trabajo ha abandonado, pero quizás ya ha ido pasando el tiempo y ha mejorado su situación económica y es ahí que este niño ha sido institucionalizado en un hogar del Estado y ese padre tiene todo el derecho de pedir su reintegración, de que ese niño o niña vuelva al seno de la familia del origen. También los estados deberían formular políticas claras para afrontar las situaciones en que un niño haya sido abandonado anónimamente, que indiquen si se ha de buscar a la familia y entregarle el niño o decidir el acogimiento del niño en el entorno de la familia extensa y cómo hacerlo. En este caso, por ejemplo, cuando un niño ha sido abandonado, ya se tiene, la Defensoría tiene la obligación de levantar un informe psicosocial para determinar, ver si tiene una familia ampliada y si en caso de no tener una familia ampliada, pues entregar al niño allá a un hogar hasta que se elaboren los informes psicosociales. Tenemos que promover la reintegración en la familia. Vemos que la situación de los niños
al momento de que están institucionalizados en un hogar del Estado, ya, estos niños no pueden estar tiempos y tiempos o años y años en estos hogares. Su situación debe ser evaluada. ¿Y por quiénes deben ser evaluadas? Por una persona o un equipo interdisciplinario de esa institución. Debe ser designado, ya, que tenga acceso a asesoramientos multidisciplinarios. Debe haber una trabajadora social, debe haber una psicóloga, debe haber un médico, ¿no es verdad? Entonces son las personas que van a estar cerca de este entorno, de esta niña, niño o adolescente. Los objetivos de la reintegración y las tareas principales de la familia y el acogedor alternativo a este respecto deberían hacerse contar por escrito y ser acordadas por todos los interesados. Es decir, este niño que está internado en un hogar del Estado, este informe que va a levantar este equipo multidisciplinario va a pasar a la autoridad correspondiente para valorar si este niño o niña puede seguir institucionalizado o irse a su familia de origen. El organismo competente debería elaborar, son estos equipos, ¿ya? Y una vez afuera, deben apoyar y vigilar los contactos regulares y apropiados entre el niño y su familia, específicamente a los efectos de la reintegración. Se debe hacer una valoración integral entre la familia que lo va a acoger y al niño sujeto de protección. También se habla sobre la discusión general sobre los niños que no tienen este cuidado parental. Vemos que en la Convención de Acuerdo con el Observatorio Regional por el Derecho a Vivir en Familia, los principales motivos de separación identificados por esos estados que han venido a ratificar esta convención han evidenciado que estos niños que han sido, que no tienen este cuidado parental y que han sido, digamos, vulnerados en sus derechos y que han sido institucionalizados en un hogar del Estado, ha sido por motivos de violencia intrafamiliar, han tenido un padre violento, ¿ya? Una madre que por situaciones de trabajo ha tenido que salir muy en horas tempranas de las mañanas para salir a trabajar y han quedado estos niños a veces en poder de los padres, que a veces los padres no tienen un trabajo y quedan también en cuidar a sus hijos. También se ha evidenciado ya que a veces estos niños han sido sujetos de abuso sexual por parte de algún miembro de la familia o de un vecino o de un compañero. También se ha demostrado que ha habido explotación sexual porque esta adolescente ha salido a trabajar a algún domicilio y ha sido objeto por parte de los patrones de esta explotación sexual. ¿Ya? También se ha demostrado que ha habido negligencia, ¿ya? También por discapacidad severa de estos niños han sido vulnerados también en sus derechos, ¿ya? Por trastorno de salud mental, por consumo de sustancias psicoactivas, y por motivos de ausencia de un cuidador, ya sea de su padre, su madre, que estos los ha abandonado, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta. También los aspectos económicos son totalmente importantes, porque de acuerdo a esta situación de pobreza que viven estas familias y las brechas de acceso a servicios en algunos países continúan pues siendo el principal factor de separación familiar. Como les decía, abandonan por trabajo, que emigran, porque tienen que buscar el sustento cada día y es ahí donde nuestras infancias son vulneradas. También un factor importante es el factor transversal. Vemos que todas las situaciones ya socioculturales devienen con más frecuencia en la separación familiar cuando las familias están en situación de pobreza. Seguimos en cuestión sobre la discusión general sobre los niños sin cuidado. Como les manifestaba, la pobreza y la violencia intrafamiliar es lo que hace que no se tenga el cuidado necesario. El consumo de sustancias también lleva a la pobreza. ¿Por qué salen estos chicos, estos niños, adolescentes a la calle a consumir? Debido a la pobreza, porque no saben dónde apoyarse, ¿no es verdad? Entonces estos chicos buscan, ¿no? Y el estar en la calle son vulnerables
para que les pase, para que empiecen a consumir desde temprana edad sustancias controladas, ¿no? Y sabemos que la pobreza pues lleva a que no tengamos los insumos necesarios para vivir bien. Entonces, por la falta de todo ese mecanismo, salen estos niños a la calle para que sean objeto de cualquier vulneración de sus derechos. También, si ustedes se fijan, dentro los niños, niñas, adolescentes que son migrantes, también esta franja no tiene esa posibilidad de contar con familia extendida. Fíjense ustedes van a ver en las plazas, van a ver en las plazolitas, estas familias se vienen de otros departamentos, emigran en busca de un nuevo rumbo, buscando la forma de cómo sobrevivir. Lo vemos esto y es triste, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, de acuerdo a un informe que se levantó de esta franja, habían niños que comentaban su realidad. Y dicen, por ejemplo, uno de ellos decía que, mire, emigraron del país de Perú. Y dice que ellos se vinieron y que fue muy triste su situación en el nuevo país. Les comentaron que tenían ellos que irse con un familiar, pero no tenían a nadie. Entonces la familia quedó en su lugar de origen. Es difícil para ellos poder elegir si no se tienen opciones, ¿no es verdad? Son situaciones de niños que han comentado su historia, que han vivido, que han estado en situación de calle y ha sido muy triste su situación, ¿no? Entonces, es nomás de que respetemos el interés superior de estos niños para que no sigan vulnerándose sus derechos. Bueno, haré referencia que todo niño, niña, adolescente está sujeto a protección. Bolivia cuenta con normativas que todo mundo conocemos, es decir, la Constitución Política del Estado, la Ley 548, que es el Código de la Niña, Niño y Adolescente, y el Código de las Familias. Vemos que dentro de la Constitución Política del Estado, ya sabemos que esta Constitución ha sido promulgada en el año 2009. A partir de la promulgación de la Constitución, se reconocen los derechos de esta franja, es decir, de las niñas, niños, adolescentes, ya, es decir, sus derechos ya están constitucionalizados. Dentro de esta normativa incorpora los principios, reconoce la interculturalidad, la identidad étnica, poniendo énfasis en que la protección de vida alcanza a todo niño, niña, adolescente, sin ninguna distinción. ¿Ya? Dentro de la Constitución Política del Estado, en el título 2, ustedes se van a fijar, habla de los derechos fundamentales, ya sus garantías. En el capítulo 5, habla de los derechos sociales y económicos, y en la sección 4, habla, sobre los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Y en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la referida Constitución Política del Estado, ya vela por todos los derechos de estos niñas, adolescentes. Como le decía, la Constitución establece en el artículo 58 que considera niño, adolescente a toda persona menor de edad, ya son titulares de derechos, como no objetos, como yo le decía anteriormente, ya son titulares, son sujetos, derechos de protección, son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Ya? El artículo 59 establece que toda esta franja, es decir, niñas, niños, adolescentes, tienen derecho a que tengan un desarrollo integral. Tienen derecho a vivir, a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello establece que no sea posible vivir en su familia de origen o sea contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta de conformidad a la ley. Fíjense ustedes, nuestros hogares
Los hogares están llenitos de niños y niñas que están abandonados. Entonces, nosotros tenemos que hacer prevalecer por el derecho a vivir en familia. Estos niños tienen derechos a contar con una familia. En ausencia de su familia de origen, tienen que tener una familia adoptiva. Otra, por favor. También el artículo 60 habla de la obligación que tiene el Estado. Es decir, dice que el deber del Estado, la sociedad y la familia es garantizar la prioridad del interés superior de estos niños, niñas y adolescentes, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia personal. Ustedes ven que toda esta figura del artículo 60 se tiene que plasmar, que desde el momento en que se conozca la vulneración de algún derecho de estos niños, se tiene que hacer conocer a la autoridad correspondiente. Asimismo, el artículo 61 lo establece, que se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra niños, niñas, adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Ya ahora cualquier persona que conozca de la vulneración de un derecho, la forma de una violencia que se genere contra un niño o niña, tiene la obligación de hacer conocer la denuncia ante la instancia correspondiente. También está prohibido que niños hagan y adolescentes realicen un trabajo forzado y la explotación infantil. ¿Ya? Entonces, ya la Constitución establece, protege todos los derechos que tienen que tener estos niños. También el artículo 62 del Código de la Familia reconoce y protege a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para el desarrollo integral. Todos los integrantes de la familia tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. También hacemos referencia, habla del artículo 63, donde establece que todo el mundo lo conocemos, que el matrimonio, cómo se da el matrimonio entre una mujer y un hombre, ¿no? Y esta relación constituye vínculo jurídico y se basa en igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones son reconocidas, ¿ya? También el artículo 64, los cónyuges convivientes tienen también el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación e información integral de los hijos, mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. Aquí los padres, los progenitores son responsables en la crianza de sus hijos mientras sigan bajo su autoridad, ¿ya? Mientras sigan siendo menores también. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de la familia en el ejercicio de sus obligaciones. También la Constitución hace referencia al artículo 65, que dice que toda persona que tiene que prevalecer el interés superior de estos niñas, niños, adolescentes, deben ser escuchados, deberán hacer valer en cuanto a su identidad, la presunción da la opción de que puedan ser inscritos estos niños, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre, ¿ya? Y esta será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien la niegue la filiación. Fíjense ustedes de que anteriormente había en los tribunales una serie de procesos donde las mujeres se veían obligadas a presentar su demanda para que el padre le pase la asistencia familiar, para que el padre reconozca a su hijo. Una de los artículos que ha promovido el gobierno, que es el artículo 65, es que ya esta situación ya no le corresponde a las mujeres. Ahora la mujer con el único ir a decir su padre es fulanito de tal, pues inscríbamelo. Ese derecho tiene que ser protegido por el derecho a tener una identidad, a contar con dos apellidos. Entonces el artículo 65 viene y respalda esa situación. Y el artículo 66 que garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Bueno, y el Código Niña, Niño, Adolescente es la ley 548.
bueno, el código actual ya continúa, ha sido realizado en base a la convención, ¿no? Entonces, también este código brinda la importancia ya a que todos los niños que no tengan una familia tienen el derecho a vivir, digamos, con su familia ampliada, con su familia de origen. Además que esta ley 548, el Código de la Niña, Niño Adolescente, da lineamientos normativos que garantizan el derecho a la familia y a la protección de derechos en el marco del principio del interés superior del niño, previniendo la institucionalización. ¿Qué quiere decir de esto? Si un niño se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo que hace la Defensoría de la Niñez, que al evidenciarse de que este niño se encuentra en situación de vulnerabilidad, deberá levantar un informe y ver si se puede entregar este niño a su familia ampliada. Y si en caso no hay esa familia ampliada, recién ordenar su institucionalización ante los hogares del Estado. También este código establece la responsabilidad, ¿ya? En el artículo 37 habla, ¿ya? Que debe haber el mantenimiento de la familia, debe haber esa integración de hermanos, no pueden separarse a los hermanos, ¿ya? Si es que estos hermanos son susceptibles para ser adoptados, no pueden ser separados, ¿ya? Y en caso de que no tenga la familia de origen, puede ser integrado a una familia sustituta. También habla de las obligaciones de las entidades para una efectiva atención, que son los hogares que tienen, que están bajo la protección del Estado. También hace referencia a la participación en la toma de decisiones, habla de la integración a una familia sustituta a través de un procedimiento, ¿ya? Habla en el artículo 55 que se deben derivar a entidades de acogimiento cuando no haya una familia de origen o una familia ampliada, recién ordenar su acogimiento, y estos centros de acogimiento son solamente de acogimiento circunstancial. La ley 1168 ha venido a modificar unos artículos de la ley 548 para facilitar y agilizar los procedimientos de acogimiento circunstancial en cuanto solo a los procesos de filiación judicial, en cuanto a la extinción de autoridad materna o paterna y la adopción nacional e internacional. ¿Con qué? ¿Por qué ha venido a modificar? Porque los procesos eran morosos, tardaban meses y meses. Entonces, para garantizar y restituir ese derecho a vivir en familia, es que la ley 1168 ha venido a modificar para darle más agilidad a estos procesos. La ley 1371 también modifica también algunos artículos, pero garantiza la restitución del derecho humano a la familia de estas niñas, ya específicamente modifica el rango de la edad ampliando hasta los 60 años. Fíjense ustedes que en el Código de la Niña, Niño, Adolescente, una persona hasta los 55 años podía adoptar o podía, digamos, tener en su poder una guarda legal de un niño o niña adolescente. Ahora, este artículo fue modificado que cualquier persona hasta los 60 años pueda ser susceptible a tener la adopción o la guarda de un niño o niña adolescente. Se ha avanzado en cuanto a la edad con la finalidad de que estos niños más grandes sean también beneficiados con una guarda, una adopción para estas personas. También el Código de la Familia también hace referencia, también protege a la familia, ¿no? Entonces, regula los derechos de la familia, las relaciones familiares y los derechos y los deberes de cada integrante de una familia. No debe haber discriminación ni distinción alguna, todos los hijos tienen igualdad de condiciones, los padres y las madres ejercen su rol en igualdad de condiciones. Entonces viene el Código de la Familia también a proteger.
También los principios y valores inherentes a los derechos de la familia son de responsabilidades. Se habla del respeto, la solidaridad, la protección integral, los intereses que deben haber dentro de la familia. Ya debe haber una unidad familiar, igualdad de oportunidades, como le explicaba. También el Código de la Familia habla del rol que tiene el Estado para proteger a la familia. Eso está establecido en el artículo 4, ya que el Estado está obligado a proteger a la familia respetando su diversidad y procurando su integración de estabilidad, bienestar, su desarrollo, ¿ya? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que se cumpla los deberes y el ejercicio del derecho de todos y cada uno de los miembros de una familia. También en este código orienta las políticas públicas y decisiones que debe tener el Estado para con la familia. También promueve acciones, facilita condiciones para fortalecer la iniciativa y la responsabilidad y la capacidad de la familia. Y las familias que no estén bajo la responsabilidad de la madre, del padre o de ambos y que estén integradas por diversos miembros de ellas, gozan de igual reconocimiento y protección del Estado, ¿no? Entonces vemos que el Código de la Familia también protege a la familia, como el Código de la Niña, como también la Constitución Política del Estado y la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, este código es amplio, ¿ya? Entonces, hay una serie de protección que se da a las familias. Ya, bueno, en cuanto a que el Código de la Familia y el proceso familiar establecido es el Código de Familia que todo el mundo conocemos y que es la Ley 603, ¿ya? Protege a todas estas familias que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Fíjense ustedes que este código ya establece, identifica las situaciones de vulnerabilidad, ¿ya? ¿A partir de qué? De estos criterios que los ha establecido. Ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, hay limitaciones en el acceso a servicios de salud, a vivienda, ya a todos aquellos hijos huérfanos de madre o de padre, también aquellos hijos no incorporados en el sistema educativo, cuando tienen una enfermedad grave o fallecimiento de algún responsable, y aquellos problemas graves que están pasando esta familia, ¿ya? Y que requieren atención especial. Entonces también protege los partos múltiples, protege los embarazos a los adolescentes, ¿ya? Y a todas situaciones que vulneren a todas las familias en general, ya sean los padres, madres, los hijos y al entorno. Ya. Bueno, vamos a dar el tema 2 en cuanto al marco conceptual normativo, ¿ya? En este sentido vamos a hablar sobre enfoque de derecho, ¿ya? También la convención ha basado en todos aquellos derechos que le pueden generar a todos estos niños y adolescentes, ¿no? Se ha basado en el enfoque basado en derecho, enfoque de políticas públicas, enfoques de equidad, ¿ya? O análisis de brechas y grupos vulnerables de niños, niñas, adolescentes. Vemos que este enfoque de derechos está basado en que, fíjense ustedes que ese ejercicio efectivo que tiene que hacerse prevalecer de estos derechos ya están institucionalizados, como le dije, ya están constitucionalizados, entonces ya están enunciados en la Convención de los Derechos, ¿no? Y en otros instrumentos. También se utilizan normas y principios de estos derechos, ¿ya? Se aplican los principios importantísimos que se tienen que dar, la no discriminación, hacer prevalecer este interés superior, ¿ya? Es decir, todo niño, niña, adolescente que se vea involucrado en algún proceso, estos deben ser escuchados y que esa escucha se debe respetar, ¿no? Sus opiniones, pero debemos ver, es importante aquí, que
ya estas opiniones deben ser a partir de los 12 años, como establece la convención en el artículo 12. Entonces, todo niño, niña, adolescente que se encuentra involucrado debe ser escuchado y debe respetar su opinión, ¿no? También se ha constatado de que estos adolescentes, niños, deben recibir la orientación de sus cuidadores, de sus padres o los miembros de la comunidad, ¿ya? En el ejercicio de sus derechos. También estos enfoques también están basados ya en la capacidad que ya se le da a estos niños a partir de la convención. Ya ellos ya dejaron de ser objetos como era antes con la ley 2026. Ahora con la ley 548, con la convención, ellos pasaron de ser objetos a ser titulares de derechos. ¿Con qué objetivo? Ya para que ellos puedan reclamar sus derechos a través de su padre o de acuerdo a su edad, ¿no? También permite ya a estos niños y adolescentes a ser ciudadanos activos, a agruparse, ¿no? A capaces de generarse un cambio entre ellos y además de involucrarlos en cambio de actitud hacia los niños, niñas, adolescentes, son personas ya con derechos, existe la individualidad entre ellos, hay la libertad de desarrollo y el derecho a la autodeterminación. Entonces esta convención adopta los derechos de todos los niños como la meta, pero también como el camino para realizar todo ello. También esto están basados a los enfoques de políticas públicas, basados en los derechos también de toda esta franja, ¿no? Ya tienen que, ya establece las políticas, las estrategias, ya las políticas que tienen como objetivo de mejorar el acceso a la salud, mejorar las condiciones de vida, ellos ya tienen también un impacto también en la vida. Es importante aclarar que el efecto indirecto de esta política no es suficiente, ¿no es verdad? Entonces ya existen los objetivos, los indicadores, los resultados que afectan o podrían afectar a esto y debido a ello ir mejorando. También habla sobre las políticas públicas que tienen que generarse los estados y que estos estados deben basar ya en cuanto a respetar a todos los derechos de estos niños, ¿no? Comprenden que estos derechos guíen desde su diseño hasta la implementación y su evaluación, faciliten el desarrollo de capacidades de los tomadores de decisión, que los estados asuman sus obligaciones para que los titulares de derechos reclamen sus derechos. O sea, ya estos niños están organizados, ya tienen su comité de derechos, entonces esta convención ha venido a regular y ha venido a que todos los países que han suscrito la cumplan. También esta convención ha sido, se ha tomado en cuenta las políticas públicas, ¿ya? Estas políticas públicas que debe cumplir el Estado está basado siempre mirando los derechos de estos niñas, niños, adolescentes. También dentro de la convención ha tomado en cuenta que debe haber un enfoque de equidad, ¿no es verdad? Se ha tomado en cuenta todos los análisis de brechas y aquellos grupos que son más vulnerables de niños. Estamos hablando que deben tener estos niños una protección integral, ¿no? Esta vulnerabilidad se presentan en niños, niñas, adolescentes. ¿Quiénes son los más vulnerables? Aquellos niños que cuentan con una discapacidad, los que han perdido la protección familiar, aquellas adolescentes que se encuentran embarazadas y aquellos niños que pertenecen a grupos indígenas, los que viven también en medios de conflictos armados. Otro riesgo que ha tomado la convención es que son aquellos niños que viven y trabajan en las calles,
¿no? Y aquellos también que viven en instituciones y en centros de detención. Se les ha dado de hacer situaciones de que estos niños no puedan vivir en condiciones de pobreza, no pueden sufrir violencia o explotación o abuso, ¿no? Inclusive el abuso y la explotación sexuales como ya a diario se lo ve. Los padres que por una u otra condición castigan a sus hijos se sobrepasan, ¿verdad? Entonces ya están vulnerando sus derechos, están violentando esa integridad que debe tener toda esta franja. También otro grupo vulnerable de niños, niñas, adolescentes son pues los que sufren acoso cibernético, las violencias que generan las pandillas. Fíjense ustedes que entre niños, entre compañeritos, ya hay esa violencia con sus grupos, con sus, inclusive en WhatsApp ya se mandan, se van haciendo entre ellos, vulnerándose sus mismos derechos. También la convención ya ha tomado este enfoque de equidad, ya ha tomado el concepto, ¿qué es el término de equidad? Que puede tener diferentes significados según el contexto, pero cuando se emplea en el ejercicio de estos derechos, como sugiere UNICEF, se refiere a que todos los niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades de sobrevivir, crecer, alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades y ser protegidos. O sea que cualquier niño, ya sea en cualquier circunstancia, debe ser protegido y el momento en que se le vulnere debe hacer conocer la denuncia correspondiente. Otro enfoque equitativo que se ha dado ha empezado a identificar quiénes son los que están rezagados y por qué también se ayuda a proponer métodos integrados para aminorar las brechas de desigualdad que abarquen a todos los sectores de desarrollo y humanitario. Fíjense ustedes que los niños del área rural, ellos tienen menor protección que los de la capital. Entonces, aquí lo que ha querido la convención es que todos los niños tengan los mismos derechos. También se ha tomado en cuenta el enfoque ecológico del desarrollo humano, ya debe haber la aproximación ecológica, interacciones continuas de la herencia y el medio y el desarrollo humano. Bueno, ahora vamos a dar un concepto, una definición, lo que se llama de desarrollo. La definición de desarrollo, para que podamos entender, el desarrollo es una concepción cambiante que tiene la persona del ambiente ecológico y de su relación con él, así como también su capacidad creciente de descubrir, mantener o modificar sus propiedades. La noción de comprender las características únicas de un niño interactúan con los entornos de ese niño. Además de que habla de esta aproximación ecológica del macrosistema y del cronosistema. Vemos que el macrosistema se refiere a la cultura y la subcultura que el niño vive y el macrosistema influye al niño a través de sus creencias, actitudes y tradiciones. El cronosistema, vemos que las interacciones que tienen estos en lugar entre los diversos sistemas en el mundo infantil cambian con el crecimiento y el desarrollo del niño. Bueno, estos son conceptos que no son relevantes. Esto también. En cuanto a las interacciones continuas de la herencia y el medio, vemos que hay una relación pasiva en el entorno del niño. Lo crean principalmente los padres. Una relación evocativa se da cuando el niño evoca ciertas respuestas de los otros. Estas respuestas forman parte del contexto ambiental del niño, que generalmente es consecuente con su genotipo, puesto que ha tenido la parte activa en su creación. La relación activa se da cuando el niño se compromete en la elección del lugar. Según esta teoría, los niños se inclinan, derivan hacia lugares en su entorno, la biblioteca, el campo de deportes que reflejan sus propios intereses y talentos, en consecuencia son acordes con su genotipo. También habla del desarrollo humano, que implica una reorganización que tiene continuidad en el tiempo y en el espacio. El cambio en el desarrollo se da en dos campos, en el de percepción y en el de la acción.
vemos que en la actividad molar el desarrollo del niño se produce a medida que el campo de experiencia se expande, incluyendo aspectos del ambiente ecológico más diferenciados y a medida que el niño no solo participa en ese ambiente, sino que puede modificarlo y aumentarlo en estructura y en contenido. Las actividades molares que realizan otras personas del mismo ambiente ecológico son la fuente principal de efectos directos del ambiente inmediato sobre el desarrollo psicológico. Bueno, estos son situaciones, digamos, que son más para los psicólogas. Y bueno, licenciado, creo que lo más importante ha sido hasta aquí. Se ha dado un pantallazo de lo que se refiere la normativa nacional e internacional. Tenemos que tener en cuenta que toda persona que está involucrada, para hacer respetar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, tiene que estar basada en cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la Constitución Política del Estado y a la Ley 548 y al Código de la Familia. En ese entendido, licenciado, habría